Daniela, y le cuento que del 29 de octubre y hasta el 2 de noviembre, el Zócalo de la Ciudad de México se inundará de tradiciones con la llegada del Día de Muertos. Como años anteriores, el Zócalo capitalino se verá cubierto de flor de cempasúchil, pan de muerto, papel picado, veladoras y calaveras de diferentes tamaños. A partir del 29 de octubre y hasta el 2 de noviembre se celebrará el Día de Muertos en la Ciudad de México. En esta ocasión, una gran ofrenda de 120 trajineras bajo la guía creativa de la artista Betsabe Romero. Aunque van a tener todas nombres de difuntos que todos hemos querido, como Teodoro González de León, Gonzalo Vega, que desgraciadamente se nos fueron este año, pero también como problemáticas sociales que a mí me preocupan mucho. Diferentes actividades coordinadas por diferentes dependencias del gobierno capitalino, panteones, por la UNAM y el claustro de Sor Juana son organizadas para que usted disfrute junto con su familia de esta tradición única en el mundo, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Para hacer una fiesta así hay que unir tantas voluntades, tantos talentos, muchísimos talento artístico, cientos y cientos de artistas van a colaborar en diferentes manifestaciones y esto lo hace una fiesta de todos. Si quiere saber más acerca de las actividades, puede visitar la página www.cultura.cdmx.gov.mx. Con imágenes de Liber Rodríguez, Iraís Morquecho, 21 Noticias.